Hola, muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor y nos vamos a gozar. Tengan muy buenos días y le damos la bienvenida a todos los que están esta mañana conectándose con nosotros en este servicio ahora virtual debido a la alza de contaminación del COVID. Así que por protección de cada una de nuestras familias estamos aquí transmitiendo el servicio en vivo. Amén. Así que damos gracias a Dios por estos medios que Él ha provisto para que nosotros no dejemos de congregarnos, porque aunque estemos aquí virtualmente, dice la palabra que cuando habemos dos o más reunidas en su nombre, Él está en medio de nosotros. Así que el Señor estará aquí en medio de nosotros. Gracias por conectarse, Lili, Nancy, Marcela, Vicente, Nancy Aguiña, Nancy Blanco, Luz Méndez. Le damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y estamos aquí protegidas todas en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro tema el día de hoy va a ser las bendiciones de buscar a Dios. La semana pasada estuve compartiendo acerca de que hoy más que nunca tenemos que buscar a Dios. Y el buscar a Dios nos trae bendiciones. No es la razón por la cual lo buscamos, porque de por sí el Señor, ya al momento que nosotros hemos creído y hemos recibido a Jesucristo, tenemos muchas bendiciones que Dios nos ha dado automáticamente, como son el perdón de todos nuestros pecados, los que hicimos, los que hacemos y los que vamos a hacer, la salvación, la redención, la justificación, la reconciliación con Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios y muchísimas más bendiciones. Y Primera de Crónica 16, del 10 al 11, dice: digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nuestro. Wow, ¿lo puedes repetir conmigo? Digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nuestro. Nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es grandioso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios nos ama, que ha dado todo lo que Él tenía para podernos rescatar, para poder ir a vivir con Él el resto de nuestras vidas. Le damos gracias a Dios. Y después dice: alegrémonos de corazón todos los que adoramos a Dios. Esta mañana estamos alegres porque estamos adorando a nuestro Dios. Y nos acercamos a nuestro poderoso Dios y procuramos agradarle siempre. Acerquémonos a nuestro poderoso Dios y procuremos agradarle siempre. El verso 12 dice: hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado y recordemos sus milagros y los mandamientos que Él nos dio. Somos los descendientes de Abraham y de Jacob. Somos el pueblo elegido por Dios y estamos a su servicio. Por lo tanto, escúchenme, pertenecemos a nuestro Dios. Su palabra llena la tierra. Qué maravillosos versículos acabamos de leer, y ese es el versículo en el cual va a estar fundada esta palabra que hoy vamos a compartir, que Dios va a traer bendiciones mientras nosotros lo buscamos. ¿Cómo no lo vamos a buscar si estamos orgullosas del Dios que tenemos? Porque Él es maravilloso, Él es bueno y Él es grandioso. Amén. Oremos esta mañana para depositar esta enseñanza en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos dar el fruto al 100%. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor, en tu presencia, Señor, en esta preciosa mañana, porque te necesitamos y deseamos buscarte siempre. Haz que tu palabra sea implantada en nuestro corazón y que siempre que tengamos una necesidad o dificultad, el Espíritu Santo nos recuerde tus hermosas promesas y bendiciones que tú sigues haciendo, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Sean todos bienvenidos, bienvenida Nancy Blanco, bienvenido Rey, Debbie Medina. Dios les bendiga. Estamos aquí ahora virtualmente, pero estamos juntos en el nombre de Jesús. Bueno, pues como les decía, este texto dice que digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nuestro. Alegrémonos de corazón
todos los que adoramos a Dios, acerquémonos a nuestro poderoso Dios y procuremos agradarle siempre. Como hemos leído en estos versículos, buscar a Dios y buscar su presencia debería ser un orgullo y una alegría para nosotros, los hijos de Dios. Pero tristemente, esto no es así para muchas personas. Buscar de Dios es una carga, es aburrido, no tienen tiempo y aún para muchos es en vano. Buscar a Dios y buscar de Dios, buscar de su presencia, de su poder, de su sabiduría para nuestra vida, significa buscarlo en oración, buscarlo por medio de la palabra, buscarlo congregándonos en nuestra iglesia o como en esta ocasión, por causa de la pandemia, viéndolo online. Pero buscarlo en toda oportunidad que tengamos de escuchar su palabra y reunirnos con nuestros hermanos en Cristo para adorarlo y exaltarlo siempre que sea posible. El texto que hemos leído nos dice que debemos buscar a Dios siempre. ¿Pero por qué debemos hacerlo? Veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son las bendiciones que trae a nuestra vida cuando buscamos de Dios y de su presencia. Número 1, buscar a Dios trae paz a nuestra vida. Tú y yo, antes de venir al Señor, no teníamos absolutamente paz, es más, ni la conocíamos. Pero el venir a Dios y buscar de su presencia, hemos conocido esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos hijos de Dios viven angustiados, afanados y sin paz. Pero aún así, tristemente, no tienen tiempo para Dios. Y Dios es el único que nos puede dar la paz que necesitamos. Hay tiempo para muchas cosas y es muy bueno. Y es necesario dedicar tiempo para nuestra salud mental, es decir, que es importante tomar tiempo para salir en familia, para pasear, para distraernos, pero tenemos que comprender algo muy importante, que ni los paseos, ni las distracciones, ni los viajes, ni el deporte, ni el gimnasio, ni la música pueden darnos en nuestra vida la paz en la familia, entre los cónyuges, con los hijos y en el trabajo, que solo nuestro Dios nos puede dar. Juan 14:27 dice, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No vivan angustiados ni tengan miedo. La paz de nuestra vida en medio de la tormenta solo viene de buscar a Dios. La creación de Dios no puede darnos la paz que solo su Creador nos puede dar. Si estás angustiado, si estás afligido, si estás afanado, busca de Dios en todo momento. Busca de Dios en todo lugar. Dice la palabra en 2 de Crónicas 14, del 1 al 5, que cuando Abías murió, Asa, su hijo, reinó en su lugar. Y en esa época Dios les permitió al pueblo disfrutar de 10 años de paz. Asa aprovechó que había paz y le dijo al pueblo, Dios nos ha permitido estar en paz con nuestros enemigos. Y sus enemigos no eran pocos, era un ejército enorme. Pues hemos vuelto a obedecer sus mandamientos. Ahora es el momento de reforzar la seguridad de nuestras ciudades. Cuando tú empiezas a buscar a Dios, cuando hay paz en tu vida, es cuando tú vas a tener tiempo de obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y el tiempo de reforzar tu seguridad en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Así que vamos a construir, dijo Asa, murallas alrededor de ellas y torres y puertas con buenos seguros. El pueblo estuvo de acuerdo y logró fortalecer las ciudades con gran éxito. Fortalecer las ciudades con gran éxito, o sea, no solamente por así, sino que tuvo éxito. Y tiempo después, dice la palabra, que era Sera, que era de Etiopía, le declaró la guerra a Judá, al frente de un ejército muy numeroso y de 300 carros de combate. Y llegó hasta Maresa, muy cerca de Jerusalén.
Aunque Asa tenía un ejército de valientes soldados armados con escudos y lanzas, eran apenas 300,000 soldados de la tribu de Judá y 280,000 de la tribu de Benjamín. Sin embargo, Asa decidió enfrentarse a Sera y a su ejército y colocó sus hombres en posiciones para la batalla en el valle de Sefeta, que está muy cerca de Maresa. Luego oró a Dios diciendo: Dios nuestro, nos hemos atrevido a pelear contra este ejército tan grande, porque confiamos en ti y queremos honrarte. No hay nadie como tú para ayudar al débil y liberarlo del poderoso. Por eso te rogamos que nos ayudes. Tú eres nuestro Dios y sabemos que nadie te puede vencer. Con esa oración, wow, ya tenían la victoria. Porque no importa qué tantos miles de soldados tenían los otros, esta oración hace la diferencia. Por eso cuando tú no tengas paz, cuando hay una situación difícil en tu familia, cuando tú tienes un ejército que se te viene contra ti, cuando tienes una demanda, cuando tienes un ataque fuerte, tú puedes venir a Dios y hacer esta oración como la hizo Asa. Dios nuestro, no nos hemos atrevido a enfrentar este gigante que estamos teniendo contra este ejército tan grande porque nosotros confiamos en ti y queremos honrarte. No hay nadie como tú para ayudar al débil y librarlo del Dios Todopoderoso, de librarlo del ejército poderoso. Por eso te rogamos que nos ayudes. Tú eres nuestro Dios y sabemos que nadie te puede vencer. Nuestro Señor es el gran guerrero. Y dice la palabra en el versículo 12 y 13 que efectivamente Dios y su ejército acabaron con los etíopes. Será y su ejército salieron huyendo, pero los hombres de Judá los persiguieron hasta Guerrar y los mataron a todos sin dejar un solo etíope vivo. Luego se apoderaron de todas sus pertenencias. Al ver esto, la gente de los pueblos cercanos a Guerrar tuvo mucho miedo de Dios y el ejército de Judá se aprovechó de eso para quitarle a esa gente sus abundantes riquezas. ¡Wow! Buscar a Dios nos trae paz, pero también nos trae riquezas. La oración y la confianza en Dios tienen poder para traer la paz que tanto se necesita. Efesios 6:18 dice: no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Los versículos que estoy leyendo están todos en la versión del lenguaje actual. Y primera de Timoteo 2:8 dice: deseo que en todas partes los varones dejen de discutir y de enojarse. Wow, decían que las mujeres somos las que discutimos y nos enojamos, pero aquí dice: deseo que todos los varones dejen de discutir y de enojarse y que en vez de eso sean buenos cristianos y oren. Wow, la segunda bendición al buscar a Dios es que siempre lo vamos a encontrar. Hay gente que se desespera porque dice: yo busco y busco a Dios y no lo encuentro. Él está en 14 centímetros o no sé cuántos centímetros dicen que está la boca al corazón. Desde que tú le hablas, Él está ahí. Es más, Él vive adentro de ti. Segunda de Crónicas 15, 2 al 4 dice: óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él. Cuando tú estés, dice la palabra: acércate a mí que yo me acercaré a vosotros. Si lo buscan, Él se dejará hallar. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo estuvo Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdotes que les enseñaran y sin ley. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, el Dios de Israel, y lo buscaron, Él se dejó hallar por ellos. El Señor es fácil de hallar. En el momento que tú y yo nos disponemos a buscarlo, Él se deja hallar. Más que una frase, es una verdad bíblica. Dios está a la distancia de una oración sincera. Siempre que lo busquemos, ahí estará.
Él para nosotros. Él nos esconde de sus hijos. Él no huye de nosotros. Nosotros somos los que huimos de Él. Segunda de Crónicas 15:5 dice que en aquellos tiempos no había paz ni para el que salía ni para el que entraba, porque había muchas aflicciones sobre todos los habitantes de los países. Una nación era destruida por otra nación y una ciudad por otra ciudad, porque Dios los turbaba con toda clase de calamidades. Pero cuando Asa oyó la profecía del profeta Obed diciendo, pero ustedes, o sea, Dios les estaba hablando a Asa y al pueblo de Dios, pero ustedes esfuércense, no desfallezcan sus manos, porque su obra tiene recompensa. Asa tomó aliento y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que él había tomado en la región montañosa de Efraín, y también reparó el altar del Señor. Después, Asa reunió a todo Judá y Benjamín y a los que residían con ellos de Efraín, Manasés y Simeón, pues muchos de Israel se habían pasado a él al ver que el Señor su Dios estaba con ellos. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y aquel día ofrecieron como sacrificio al Señor del botín, un botín que había traído 700 vacas y 7,000 ovejas. Luego hicieron un pacto, prometieron que buscarían al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Ellos hicieron una promesa, y miren lo que dicen en el versículo 13, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, muriera, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Y lo juraron al Señor en voz alta y con júbilo, al son de trompetas y de cornetas. Todos los de Judá se alegraron por dicho juramento, porque juraron con todo su corazón. Así buscaron al Señor con toda su voluntad, y Él se dejó hallar por ellos. Y el Señor les dio reposo por todos los lugares que anduvieron. En el Antiguo Testamento el Señor escondía su rostro de su pueblo por sus pecados, por su idolatría y por sus tantas iniquidades, ¿verdad?, que estaban cometiendo ellos, y tanta búsqueda de otros dioses. Pero como lo dice Isaías 1:15, dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero Ezequiel 39:29, hay una palabra profética que tú y yo la estamos viviendo en este momento. Dice, derramaré mi espíritu en el pueblo y no volveré a darle la espalda. Juro que así lo haré. Esto está sucediendo ahora contigo, conmigo, en el nuevo pacto. Nosotros tenemos su Espíritu Santo morando en nuestra vida. Él siempre está disponible para nosotros. Siempre, sin excepción, lo podemos encontrar porque habita dentro de nosotros. Si es que tú lo has invitado a venir adentro de tu corazón. Dice la palabra que el que cree y recibe al Señor, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Él vive dentro de ti. Y está ahí para ayudarte, para consolarte, para guiarte, para recordarte todas sus promesas. Y está ahí para darte la victoria. Así que si nosotros buscamos a Dios, el Señor se dejará encontrar. Es fácil, mucho más fácil ahora en el nuevo pacto. La tercera cosa que nos va a suceder al buscar a Dios es que vamos a ser prosperados. La prosperidad no es automática como lo es el perdón, como lo es la justificación y otros atributos. La prosperidad requiere de una búsqueda de Dios. Cada vez que pensemos en prosperar en la vida, ¿en qué pensamos? Seguramente solamente en dinero y trabajo. Pues pensamos que prosperar significa ganar más dinero y por eso necesitamos más trabajo, hacer más negocios o trabajar más horas. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando buscamos a Dios somos prosperados. Pero entonces, ¿qué significa la prosperidad?
Prosperar significa mejorar. Prosperar significa avanzar, tener éxito. Pero éxito no es sinónimo de prosperidad, de poder, de popularidad o cualquiera de las nociones mundanas de éxito. El éxito real es hacer la voluntad de Dios, sin importar las consecuencias. Cuando buscamos a Dios, mejoramos en todo y eso es prosperar en nuestra vida. Mejoramos como esposas, mejoramos como esposos, como hijos, como padres, como amigos, como hermanos. Mejoramos nuestro carácter, mejoramos nuestras finanzas, mejoramos en nuestra relación matrimonial y en nuestra relación familiar. Cuando buscamos de Dios, avanzamos, no retrocedemos. Avanzamos en nuestra vida espiritual, avanzamos hacia nuestras metas y proyectos de vida. Y cuando buscamos a Dios, podemos tener ese éxito que tanto deseamos. Es decir, podemos al final ver que todo lo que hicimos ha valido la pena, porque siempre Dios nos respalda. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 30 del 24 al 27 dice: Israelitas, solo ustedes han quedado con vida después del ataque de los reyes de Asiria. Dejen de comportarse con la misma maldad de sus antepasados. Ya es tiempo de que vuelvan a obedecer a Dios. Vuelvan a hacer un pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vengan al templo que Él mismo eligió para vivir ahí por siempre y adórenlo. Si ustedes vuelven a obedecer a Dios, Él hará que sus enemigos dejen en libertad a los israelitas que fueron llevados prisioneros. Nuestro Dios es bueno y muy amoroso. Si lo buscan, no los rechazará. Y así fue como en el mes de Siv se reunió en Jerusalén una gran cantidad de israelitas para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y toda la gente que se había reunido, a Ezequías les regaló 1,000 toros y 7,000 ovejas. Lo mismo hicieron los principales jefes. Le regalaron al pueblo 1,000 toros y 10,000 ovejas. Todos estaban llenos de felicidad. La gente de Judá, los sacerdotes, sus ayudantes, la gente de Israel y los extranjeros que venían del territorio de Israel y de Judá. Desde los días del rey Salomón, hijo de David, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan llena de alegría. Los sacerdotes y sus ayudantes se pusieron de pie y le pidieron a Dios que bendijera al pueblo. Y Dios escuchó su petición desde su casa en el cielo y bendijo al pueblo. Y Dios los bendijo tanto que en el siguiente capítulo, Segunda de Crónicas 31 del 3 al 5, dice que el rey tomó de su propio ganado los animales para hacer los sacrificios que Dios ordena en su ley, las ofrendas de la mañana y las de la tarde que se presentaban todos los días de la semana, las ofrendas de los sábados, las de cada mes y las que se ofrecen a Dios en las fiestas de cada año. Y luego el rey le pidió a la gente que vivía en Jerusalén que también diera ofrendas para que los sacerdotes y sus ayudantes tuvieran todo lo necesario para vivir, y así ellos pudieron dedicarse por completo a servir a Dios como Él ordena. En cuanto los israelitas se enteraron de la petición del rey, en ese tiempo el rey era Ezequías, dieron en abundancia de lo mejor que tenían, de su cosecha de trigo, de su cosecha de vino, de aceite y de miel, y de todo lo que habían recogido de sus campos. También entregaron la 10ª parte de todo lo que tenían, que resultó ser una gran cantidad de cosas. Hacer la voluntad de Dios trae prosperidad. Segunda de Crónicas 31:21 dice que Ezequías tuvo éxito en la organización del trabajo del templo, porque todo lo hizo con el único deseo de agradar a Dios y porque siempre actuó de acuerdo con su ley. Por eso Dios consideró que todo lo que Ezequías hizo en el territorio de Judá lo había hecho con sinceridad. Buscar a Dios con sinceridad, con amor y con el deseo de solamente agradarlo es lo que nos va a traer el éxito y la prosperidad. El cuarto beneficio que nos va a dar de buscar a Dios
de todo corazón, va a ser su favor. El favor de Dios está siempre disponible para nosotros. Segunda de Crónicas 30:18 dice: puesto que muchos de los que llegaban de Efraín y Manasés, Isaacar y Zabulón estaban ceremonialmente impuros. Acuérdense que dice la palabra que mucho tiempo no se habían hecho los sacrificios, o sea, la gente no iba al templo a ofrecer los sacrificios a Dios. Así que no tuvieron tiempo de prepararse cuando Ezequías les llamó. Estaban totalmente impuros, y cuando la gente está impura no puede ofrecer a Dios un sacrificio. ¿Por qué? Porque él mismo está contaminado. ¿Recuerdan cuando dice la palabra en el Nuevo Testamento que cuando se pide la ofrenda y se va al altar, si tú te acuerdas tener un asunto con tu hermano, dice: deja tu ofrenda en el altar y ves y ponte de acuerdo con tu hermano, y después vienes y traes la ofrenda. Nosotros no podemos ofrendar o darle algo al Señor cuando tenemos un asunto no resuelto espiritualmente en nuestras vidas. Dios quiere sinceridad de corazón. Así que lo que hizo Efraín, fíjense lo que hizo el rey Ezequías. Pues no había cumplido con los ritos de la purificación. Los levitas mataron los corderos. O sea, los sacerdotes tuvieron que hacerlo, los levitas, para santificarlos. Entonces el rey Ezequías oró por ellos y se les permitió comer la Pascua, aun cuando esto no se conformaba con las reglas dadas por Dios, pero porque había una intercesión. Nuestro intercedor es Jesucristo. Él está ahí en medio de nosotros. Dios ya no nos ve a nosotros como pecadores, nos ve como ve a Jesús. Esto es lo que hizo Ezequías en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel. Dice: Señor Dios de nuestros antepasados, Ezequías estaba orando, te suplico que perdones a todos aquellos que con toda sinceridad han decidido buscarte, aunque no se han purificado de acuerdo con las normas que nos has dado para santificarlos. La versión Reina Valera dice que Ezequías oró de esta manera: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. La palabra propicio significa favorecer o facilitar la ejecución de algo. En este caso, por la intercesión de Ezequías, Dios los perdonó y pudieron participar de la bendición para celebrar la Pascua en el templo de Dios en Jerusalén. Qué triste es que muchos cristianos andan por la vida buscando quien los ayude y se olvidan de buscar a Dios. Cuando las cosas se les ponen difíciles, lo que hacen es tratar de resolver las cosas a su manera. Pero si tan solo buscaran de Dios, Dios les sería propicio. O sea, les facilitaría las cosas, les daría favor. En este momento yo me estoy acordando en una ocasión cuando realmente nosotros teníamos una necesidad bastante grande. Y lo que hicimos, ¿verdad? Porque no nos considerábamos tener todo listo, o sea, purificados y todo. Nos fuimos con nuestro pastor y mi esposo le pidió oración para un negocio que él tenía que hacer. Y entonces el pastor oró y pidió al Señor que Dios le diera favor a mi esposo y que él regresara con dinero a la casa. Él hizo un viaje hasta Veracruz, México, porque él iba a hacer un negocio de un café, que hasta el día de hoy no se hizo, pero él regresó con dinero, porque Dios le fue propicio. Así que muchas veces menospreciamos una oración. Sin embargo, la oración te va a ser propicio, te va a añadir lo que te hace falta a ti para que Dios añada bendición a tu vida. Dice el Salmo 81, 13, 16. Dice: ¿cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? ¿Cómo quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero? En muy poco tiempo derrotaría yo a sus enemigos. Fíjate lo que dice Dios. Si Dios se lo está diciendo en el Viejo Testamento, que no en nosotros, en el Nuevo Testamento. Dice: en muy poco tiempo derrotaría yo a sus enemigos y los aplastaría con mi poder. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes, a ti y a mí, los alimentaré con lo mejor del trigo. Los saciaré con miel silvestre de la roca. Nuestro Dios es bueno
y quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere sernos propicio, quiere darnos favor, quiere darnos vida. Amós 5 del 1 al 4 dice, en ese tiempo Israel era débil y estaba aplastada sobre el suelo y no se podía levantar. No hay nadie que le brinde su apoyo para que se levante. Pues Dios el Señor dice, la ciudad enviará 1000 hombres a la batalla, pero retornarán con vida solo 100. Y la ciudad que envíe 100 vivos, y la ciudad que enviare 100 vivos, solo 10 volverán. ¿Se imaginan? Un 10% de cada uno. Pero en Amós 5:4 dice, el Señor le dice al pueblo de Israel, acudan a mí y yo protegeré sus vidas. Acudan a mí y yo protegeré sus vidas. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en este momento, pero si tú estás, como dice aquí la palabra, que esta ciudad de Israel estaba desfallecida, aplastada en el suelo, y no había nadie que le brindara apoyo, pero el Señor le dice al pueblo, acudan a mí y yo les protegeré. Así que acude hoy al Señor y Él te protegerá, te sustentará, te sanará. Lo que tú necesites, aquí está el Señor y quiere ser propicio a tu vida. Aún el Señor sigue llamándonos a nosotros, como lo hizo con su pueblo, por medio del profeta Amós. Pero a pesar de las grandes bendiciones que Dios nos promete a nuestra vida, ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué no te haces esa pregunta? ¿Por qué no lo estamos buscando como deberíamos de buscarlo? ¿Porque estamos demasiado afanados? Lucas 10:38 al 42 dice que en su viaje Jesús a Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo y allí había una mujer llamada Marta que recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta, y María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Y Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola, haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. El nombre Marta significa señora. Ella era la señora de su casa, la que se encargaba de todo, la que ordenaba todo. Pero tristemente, por querer ser señora, se olvidó de su Señor. Yo concluyo con esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón como Marta? ¿Queremos ser señores de nuestra vida? ¿Queremos ser señores para encargarnos de nosotros mismos? ¿De toda nuestra vida? ¿Que nadie nos diga lo que tengamos que hacer? ¿Queremos tratar de ordenarlo todo? ¿Queremos tratar de resolverlo todo? Pero nos hemos olvidado de nuestro Señor. Y Él es Señor de señores. Y no debemos olvidarnos que separados de Dios, nada, absolutamente nada, podemos hacer. Juan 15:5 dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no puede hacer nada. Así que con esta conclusión creo que nos queda bastante claro que lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida es buscar a Dios. Porque al final nos vamos a dar cuenta que todo tiempo utilizado en las cosas de Dios o buscando la presencia de Dios nunca será tiempo desaprovechado, tiempo perdido, ni tiempo en vano. Siempre tendrá provecho. Número 1, tendremos paz.
Número 2, tendremos el favor de Dios. Vamos a ser prosperados, vamos a tener el éxito, porque éxito es hacer la voluntad de Dios, no importando las consecuencias. Y punto 3, tenemos que buscar a Dios para que nuestro último punto que fue, el favor que está siempre disponible para nosotros. Así que nosotros busquemos la presencia de Dios y encontraremos estos y muchos otros más beneficios que no hay tiempo para poderlos decir. Pero esto es lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Amén. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí? Y vamos a hacer esa promesa de Dios. Claro, yo no te voy a hacer prometer que el que no busque a Dios que se muera. No, ¿verdad? Pero sí que nosotros nos comprometamos con Dios de buscarlo cada día un poquito más. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, y hemos visto las maravillas que tú haces, Señor, con tu pueblo, cuando tu pueblo te busca, cuando tu pueblo se rinde, cuando tu pueblo reconoce, Señor, la necesidad de ti, Padre. Así que en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, como tu pueblo redimido, un pueblo, Señor, con un nuevo pacto, que tú vives dentro de nosotros, Señor. ¿Cómo no te vamos a encontrar si tú vives adentro de nosotros? Y tu palabra dice, Señor, que todavía no está la palabra en nuestra boca y tú ya sabes lo que vamos a decir. Señor, tú estás dentro de nosotros, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestros sentimientos, conoces lo que te vamos a pedir antes de que te pidamos, Señor. Señor, ¿cuánto, Señor, necesitamos de ti, Señor? Necesitamos que seas propicio a nuestras vidas, Señor, cuando aún, Señor, no tenemos todas, Señor, las cualidades, Señor, todas aquellas cosas que necesitaríamos estar delante de tu presencia. Pero, Señor, tú eres propicio porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios, Señor, que amas a tu pueblo. Señor, porque si ya lo diste todo lo que tú tenías, ¿cómo no nos vas a dar en Jesús todas las demás cosas que necesitamos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, por todas las personas, Señor, que ahorita necesitan una sanidad completa. En el nombre de Jesús, Señor, por cada persona, Señor, que no está al 100, Señor, en este momento, Padre. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, todas aquellas personas, Señor, que están batallando, Señor, con el COVID, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, o con cualquier otra cosa, Padre. En el nombre de Jesús, los cubrimos con la sangre de Cristo y enviamos la palabra de sanidad hasta donde están, en cada hogar, en cada casa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú enviaste la palabra, Señor, y el hijo de su siervo fue sanado. Así que de esa misma manera enviamos la palabra de sanidad a cada hogar que lo necesita en este momento, para que esa sanidad se manifieste el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Yo te pido que seas propicio a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Perdónalos si no se han cuidado, perdónalos si no han tomado las vitaminas suficientes, perdónalos, Señor, si no han cuidado su dieta, perdónalos si no han tomado los medicamentos que deberían de tomar, Padre. Perdónalos, Señor, y sé propicio y sánalos, Señor, en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder para sanar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres el sanador de nuestras vidas. Tú eres el sanador por excelencia. Tú eres el Jehová Rafa, el sanador. El sanador, Señor. Yo te pido que ese Jehová Rafa visite cada hogar que lo necesita, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si tienen alguna petición, aquí en la página está el Messenger, en el cual pueden escribir su petición. Y les doy gracias por haber estado aquí con nosotros y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, y a buscar al Señor con todo nuestro corazón, porque eso le agrada a Dios. Amén. Bienvenida, iglesia. Gracias, Luz. Gracias, Rey. Gracias, Vicente. Gracias. Hay algunas personas que no conozco, pero las bendigo. Gracias por estar aquí con nosotros.
Estoy viendo aquí que hay algunas personas que no conozco, pero gracias, Señor. Gracias por Juan Gilberto Medina, por estar aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, por Oralia Fernández. Gracias por Nancy Blanco. Gracias por Nancy Aguiña. Gracias por Paulín Ríos. Gracias por cada uno de los que se han estado conectando con nosotros. Gracias por Luz Méndez. Espero que estés mucho mejor, Luz. Le mandamos bendición. Gracias, Lili, por estar aquí. Gracias por cada uno de ustedes. Yo los bendigo. Declaro un día bendecido con la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Gracias, gracias por conectarse. Les bendecimos y les deseamos lo mejor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.